inteligente, tu mejor fuente informativa. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y estas son nuestras mañanas informativas. Vamos a comenzar dando una pasada a lo que son las portadas de nuestros diarios el día de hoy para que usted amanezca bien informado. Vamos con la primera, ahí está, Diario Correo. Maniobra queiquista contra Genji. La mayoría traza un plan para desaforarlo por... Dios mío, estoy ciega. Si alguien me puede pasar mis gafas, por favor. Ya no veo nada. ¿Por qué lo van a desaforar? Por los videos de Mamani. Mamani videos. Eso es el Diario Correo, que también ve el caso de Paolo Guerrero y 2 nuevos feminicidios, tema del que también vamos a hablar el día de hoy. Sacuden Santa Anita y otro distrito están ahí adentro. A ver, sigamos. El Comercio dice: desafuero de Kenji queda en manos del Congreso. Este es el tema del día, sin duda, y también freno a un policía infractor. Esta es la campaña también súper interesante que se está haciendo. Y seguimos revisando los periódicos. Gestión: de cada 100 empresarios en el Perú, 71 son percibidos como corruptos. Esta es una cifra bastante grave. Hemos tenido hace poco al presidente de la CONFIEP. Vamos a ver si puede volver a venir o algún gremio que se pronuncie. La República: tras impuestos sube precios de alimentos y combustibles. Parece que se nos viene otro paquetazo. Regiones amenazan con tremendas propuestas. A la derecha: destitución de Kenji queda en manos del Pleno porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentó ayer el informe de la Comisión Permanente y este ha sido aprobado. Abajo, misión de la CIP con presidente Lenín Moreno, que ve el tema de Ecuador. Perú 21, enérgico rechazo. Vizcarra en desacuerdo con la llamada Ley Mulder, esta ley que pretende que el Estado no ponga publicidad en los medios privados. Y Orejas se unió a la selección. ¿Cómo se llama Orejas? Edison se unió a la selección. Muy bien, muy buenos días con todos. Ya me pasaron mis gafas. Los años me pasan factura, estoy un poco vieja. En fin, está con nosotros el día de hoy el consultor, el especialista en temas de hidrocarburos, César Gutiérrez, para hablar de un tema súper importante que se los conté ayer. El gobierno ha suspendido unos contratos petroleros con una poderosa empresa inglesa que se llama Tullow. Junto con César le vamos a explicar de qué iba este negocio, este contrato y por qué ha sido anulado. César, muy buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, eran 5 lotes petroleros que el presidente PPK aprobó firmita 2 horas antes de irse de Palacio. Entonces a todos se le pararon los pelos porque dijeron: ¿qué es esto? ¡Qué raro! Entonces el presidente o quienes defendían el tema dirían: bueno, pero es que la exploración de petróleo es un sector que está muy bajito, que hay que fomentar, ¿no es cierto? Entonces el presidente, buena gente, antes de irse le echó un favor a la nación para traer esta poderosa empresa. Pero tú nos alertaste que tanta belleza no era cierta. Y ese discurso de los defensores se ha sostenido con comunicados públicos ayer de la Sociedad de Minería y Petróleo. Corren a la inversión. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. O sea, el tema de fondo, más allá de la suspicacia que generaba la firma último minuto el día que me voy y todos los antecedentes que la embajadora peruana en Inglaterra y después es nombrada, a los 15 días o 30 días está la empresa inglesa acá, que el embajador, que el canciller viene y hay presiones. Más allá de todo eso, había un tema económico. Y el tema económico, según mi punto de vista, pues, y los números que había calculado, había una desproporción. O sea, los resultados netos de la empresa, con las regalías comprometidas, el pago, es decir, el pago que se hace el Estado, eran como 5 y lo que recibe el Estado era como 1. Y esa desproporción para mí era crítica, yo lo expresé, lo escribí, lo publiqué en diarios. Pero aparte de eso, había un tema medioambiental, sostenido sobre todo por los pescadores artesanales de la región norte, de Tumbes y Piura.
que amenazaron inclusive con un paro. Y eso al final ha sido determinante. O sea, cuando ha salido el decreto supremo ayer anulando el decreto supremo de PPK, que hay que recordarle a la Sociedad Minera y Petróleo que el decreto supremo de PPK no es que firmase el contrato, aprobaba el modelo del contrato y aprobaba y autorizaba a Perú Petro a firmar, cosa que no se firmó. Entonces aquí no hay estabilidad jurídica garantizada que invoca a la Sociedad Minera y Petróleo, eso es un error. Entonces, cuando se ha publicado, se está invocando a una especie de decir, mira, hemos dejado de lado el decreto supremo, estos 5 decretos supremos, y vamos a ver la participación ciudadana, y en 120 días debería ir un nuevo reglamento de participación ciudadana en el tema de hidrocarburos. Eso es lo que dice el decreto supremo. O sea, entonces supone que en 120 días dan un nuevo reglamento de participación ciudadana, convocarán a todos los involucrados y empezarán a discutir los temas medioambientales, lo cual me parece bien. Pero yo lo que insisto, tenemos que discutir también el tema económico, porque la base económica con la cual se hizo eso y que yo la considero lesiva al Estado, es con un pensamiento que correspondía al año 2003. Y ya han pasado 15 años y las cosas han cambiado. Eso también hay que modificarlo, no solamente el tema de participación ciudadana. Ok, o sea, lo que ha determinado el gobierno ayer en boca del primer ministro es lo que tú has dicho, ¿no? Vamos a hacer este tema informando a la gente, conversando con los pescadores. Pero por otro lado, sí ha anunciado, por ejemplo, una reforma del canon. Pero esa es otra parte. Tú estás hablando de las ganancias del gobierno. O sea, ¿te parece que no están dadas unas condiciones como para que el que venga a explorar gane algo justo y no una barbaridad, como en este caso? Claro, y yo justo cuando tú dices, a ver, yo decía, la contraprestación que dé la empresa a favor del Estado es lo que se llama la regalía. De esa regalía, que es la recaudación del Estado, una parte va a las regiones. Eso lo se llama canon y sobrecanon. Exacto. Entonces, el Estado, según este acuerdo que ya ha sido anulado, recibía el 5% del ingreso bruto. De ese 5%, el 18%, 18 puntos y algo, 18.5 iba como canon y sobrecanon. Cuando uno calcula, en base a un estimado de producción que era completamente lógico, 5.000 barriles por día, ¿cuánto le toca a las 5 regiones en lo abril? Le toca cerca de $1 millón al año. ¿Y para qué? Para eso le reparte el gobierno regional, el gobierno local, las universidades y los pescadores. ¿Qué vamos a hacer con $1 millón al año? Es muy poquito. Demasiado poco. Pues entonces, por eso decía yo, el esquema de fijar las regalías mínimas corresponde a una visión, a un decreto supremo que se publicó en el año 2003. Han pasado 15 años, las condiciones son otras, hay que reevaluarlo. Tú propones que hay que reformular. Claro, y hay que reformular no solamente eso de la regalía, sino las exigencias de trabajo que hay que hacer, porque aquí hay un periodo de exploración de 7 años donde se pone exigencias a la empresa. Me debe hacer la tarea tal en 2 años, los primeros 2 años, las siguientes tareas son los siguientes 2 años, 4, y luego puedes perforar un pozo entre el año 5 y 7. Eso también hay que reformularlo. Entonces, no solamente el tema de participación ciudadana, me parece bien que haga eso el gobierno, pero tiene que invocar también a que las condiciones económicas y exigencias de trabajo tienen que cambiar a la luz de lo que ha pasado en estos últimos 15 años y de lo que ocurre también en los países de la región para ser competitivos. Pero reformular, pero sin embargo en los últimos años, tú mismo nos contaste la vez pasada que el sector está bajo. Entonces, ¿cómo reformulas y le dices ganas todavía menos y quiero subir? Muy buena observación, porque ¿por qué no vienen? Porque el argumento es, mira, tengo que aceptar eso porque no vienen, y efectivamente no vienen. ¿Y por qué no vienen? Porque cuando yo le digo, mira, acá hay un área en la cual puedes explorar y acá puedes invertir, la información que le doy respecto a las condiciones geológicas de la probabilidad de que exista hidrocarburo es casi nula. Entonces, cuando promociono, estoy promocionando, puedo decir, oye, apuesta todo, que acá casi ninguna información, tú búscalo y si encuentras la información bien, si no también. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, oye, el Estado debe dar algo más. El Estado tiene que invertir en una evaluación primaria de eso. Eso ahí significa una modificación de la ley orgánica de hidrocarburos, que también se ha estado discutiendo. Entonces, si el Estado ofreciese mayor información, ¿podría exigir más? O de repente digo, oye, con la evaluación previa que hice, que tampoco no son super millones de dólares. Esta empresa, por ejemplo, en los 4 primeros años no invertía más de 10 millones de dólares. Y todo el resto venía en la etapa, si es que se confirmaba la reserva. Eso yo lo que decía, esa es una tarea que debe hacer el Estado
porque con eso promociono y puedo exigir. Y si no encuentro, pues mala suerte, no encuentro. Y donde haya prospectos, donde haya posibilidades, pues eso que gasté se lo cobro Pero a la es empresa. muy caro para el Estado hacer esa modificación. No, porque estamos hablando de cifras que están entre 10 y 20 millones de dólares en un periodo de 4 años. Tampoco no es que se nos va la vida. Pero 20 millones de dólares para el Estado, ¿contra qué? Contra la probabilidad de que si tenemos información auspiciosa, yo puedo exigir por regalías y lo puedo recaudar rápidamente en los 3, 4 siguientes años. Allá, con posibilidad de Claro. retorno en 4 años. Corro el riesgo que no encuentre, pero Exacto. tampoco ya no pierdo el tiempo de estar pensando que soy un país petrolero y de repente no tengo nada. Pues, ¿Y otros ya lo países sé. hacen así? Bueno, Colombia ha dejado todo hacia el privado, pero hay una diferencia, pues en un país como el Perú, que se vino promocionando intensamente desde el año 2003 y no se ha encontrado. O sea, cuando no encuentras, no hay condiciones auspiciosas para decirle, oye, ven privado y tú apuestas todo. Ya. Ha sido diferente el caso colombiano, que de un principio encontraba y entonces había un interés, es un área geológica donde puede haber. Pero acá no hemos encontrado. Y como no hay ningún hallazgo, entonces se desalienta. Dice, bueno, ¿y qué me estás vendiendo? Pero- Una información en blanco que yo apuesté todo y de repente no hay nada. No, claro, pero Colombia, ¿qué era lo que le decía el inversor? Bueno, lo que pasa es que ya había una tradición de producción. Acá hablamos ya. de 100.000, o sea, acá hablamos de 40.000, 50.000 barriles diarios de producción, allá hablan de millones de barriles, casi 2 millones de barriles. Ah, ok. Ya con ese dato, el inversor va a decir, claro, si Colombia produce millones de barriles diarios, es bien probable Así que es. yo meta el aparatito y encuentre. Claro. Perú, ¿cuánto estamos nosotros? 43.000. 43.000 diarios. Claro, Aquí y que es con difícil que algo con encuentre. producción declinante, lo único nuevo que había es un lote que está en Guano, que se llama el 131, cuya producción es 3.000 barriles diarios, producción Ya. magra. Entonces, cuando estás en esas condiciones tienes que ser diferente, tú tienes que ofrecer algo más para ser atractivo. De lo contrario, pues el que viene te impondrá las condiciones que las vas a exigir. Ya, entonces usted propone que le digamos algo así a Tulo, digamos que fuera el caso, ¿no? U otra empresa. Mira, yo he hecho un pequeño estudio y por lo menos hay un 80% de posibilidades de que tú encuentres petróleo. Así. Ah, se me paran los pelos de Y punta. acá está la información. Exacto. Toma tu información, tu estudio. A es- ver, y ahora sí, págame la regalía. Eso que estoy diciendo que tiene racionalidad, a los gremios empresariales, Sociedad Petróleo, Sociedad Petrolera y Hidrocarburos, les suena sacrilegio, porque dicen, no, déjale todo al privado. No, pues, o sea... Pero, ¿por qué le suena sacrilegio? Porque dice que el Estado no hay... Si el privado no va a gastar nada, o sea, ¿qué no, más quieren? no, lo que dicen ellos es el Estado no debe gastar plata en, digamos, actividades de riesgo, porque es un riesgo que no encuentra. No, ya sé, pero pero- es un riesgo calculado, es un riesgo, digamos, de menor cuantía. Pero es el mundo al revés, o sea, Claro. ¿de cuándo acá los privados le cuidan el bolsillo, o sea, le están cuidando el bolsillo No, al Estado claro, o cuál es el no, interés? Yo creo que el interés es sigamos en las condiciones que estamos y poner Ah. como condiciones. Eso así lo veo yo. Ya. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto. Eso no está ni por asomo en el proyecto de la hidrocarburos. El proyecto de la hidrocarburos, ya lo he dicho, lo único que busca es a los contratos que se vencen en los próximos 6, 7 años, renovarlo por 20 años más. En las mismas condiciones. Claro, en las mismas En condiciones. las condiciones que para que el público sepa es el Estado gana 1, la empresa gana 5. No en todos los casos, pero la mayoría de casos es mayoría. así. Ya. Es más, resaltado por Perú Petro cuando ha ido al Congreso, cuando se saltó el escándalo en marzo, invitaron a los funcionarios de Perú Petro, representaron a la Comisión de Fiscalización y dijeron, oye, pero si la mayoría de contratos, de 43 contratos, cerca de 30, pagan 5. Oye, pues ya pues, ¿no? Por Claro. eso que las recaudaciones son tan pequeñas. Claro, para que la gente sepa, este contrato con Tulo y a los que se refiere el señor Gutiérrez, se basan en la regalía. La regalía era 20 y se ha bajado a 5. Y él nos está explicando que eso, dividido en canon, el porcentaje que va a canon es una miseria, Claro, pues, pues, ¿no? claro. Ahora, la actitud del gobierno ha sido de decir, ha leído, ha dado cuenta del comunicado de la sociedad de hidrocarburos, Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? Que estaba preocupada, que no sé qué y no sé cuánto, pero le ha dado prioridad a... La participación ciudadana. Sí, ¿no? Dice, no han tenido tiempo de hacer las exploraciones básicas para un proceso de consulta. ¿Qué significa eso? Que digamos que estén de acuerdo los agentes del sector, los agentes económicos, los ciudadanos del sector, Ya. los pesqueros, si hablemos de otra Ah, palabra. ok, a ver, César, para que la gente nos entienda. Por cada uno de estos proyectos lo que el gobierno quiere es que la empresa vaya, que se convoque pescadores, empresas, ciudad, gobierno regional y que todos conversen y que todos aprueben. Así es. Ese es un tía María en el mar. Es que eso es lo que te digo. Tía María en el mar. Eso. Es justamente mi pregunta, porque justo ayer estuvo acá el candidato a la región Arequipa y claro, tía María es una
papa caliente que tienen, ¿no? Pero ¿esta va a ser la política que usted cree que va a aplicar el gobierno en todas partes? No, o sea, yo creo que sí, pues porque yo veo un gobierno muy timorato y que cede a las presiones. Entonces, hay que ser enérgico, hay que ser racional también cuando uno es enérgico. Y en estas cosas, está bien, o sea, probablemente aquí hay un tema de áreas protegidas que discutir, claro, porque en el Congreso en la zona, no exactamente ahí, se había aprobado y en comisiones que fuera un área protegida. En las áreas protegidas no está prohibido, pero las exigencias son mayores, las actividades petroleras. Si había esas cosas en el camino, lo mínimo que podría haberse hecho es, oye, ¿esto conjuga con eso o estamos encima del área protegida? Eso no se hizo. Y entonces ahora dice, bueno, vamos a hablar de la participación ciudadana. Yo creo que la respuesta de los pescadores artesanales va a decir, no sé qué vas a decir, pero no. O sea, se van a negar por definición. Y ahí se van a entrampar. Entonces yo esto lo he visto como una forma elegante de no hacerlo, pues. Yo creo que lo he visto así, porque si pusiera todas las cosas que hay ahí para discutir, temas económicos, temas medioambientales y temas sociales, pues acá no está el tema medioambiental, acá está el tema social, la gente no quiere, pero el tema medioambiental no está inclusive en este decreto supremo. Si se pusiera todos los elementos ahí, se discute y se propone, yo vería pues una actitud firme del gobierno que cree que esto acá no era ventajoso para el Estado. Pero yo lo que veo en ese decreto supremo es una especie de temor, decir, oye, ya con esto calmo, no me peleo con nadie, eso es de petróleo, pues se ve poner hidrocarburos, mira que estoy revisando, no te he dicho no. Sí, pues así ha puesto, ¿no? Eso es exactamente un calmante, lo que he dicho. esto yo le llamaría tía María en el mar, eso es. Es bien interesante la posición porque usted lo que dice es que el gobierno tiene que tener más firmeza, tanto con los gremios como con las comunidades, con la gente. Por ejemplo, con los gremios yo sería muy firme y le diría, oiga, a mí no me hablen de estabilidad jurídica, de dudas, de los respeto de los contratos. ¿Cuál contrato? ¿Cuál contrato, señora? Acá se autorizó firmar y hasta que no haya firma no hay estabilidad jurídica. ¿De qué te voy a estabilizar si no hemos firmado? Pero eso tienes que ser muy firme con los gremios. ¿Por qué? Porque esto genera hacia afuera esta noticia, sobre todo un gremio empresarial, como que en el Perú no se respetaran los contratos. Claro. Y eso no es verdad. Los gremios también tendrían que ponerse un poco, o sea, quiero decir, efectivamente, falta como... Más responsables sus afirmaciones. Exacto, que el gobierno y todos los actores sociales sean más responsables para poder... Porque no se trata de que no haya exploración, ¿no? Claro, hay que aclarar. por supuesto. Se trata de no es que no haya inversión. Lo que tiene que ser es racional. Ofrezco algo que puede ser atractivo y vendrán. Y pues de repente si tengo que pedir menos, pediré menos, pues. Y si tengo que pedir más, pediré más, pero tengo que tener información. Hoy día no, pues hay una resignación. Mira, pues no viene nadie, el primero que me toca la puerta, toma pues la condición mínima que le apruebe un decreto supremo del año 2003. Que es lo que pasó con PPK. Claro. Ahora, hay otro aspecto de esta situación que es bueno analizar, porque se repite en otras situaciones de inversión de hidrocarburos, de gas, de minería, que es la presión social. En este caso, los pesqueros habían amenazado con un paro. Y los paros pesqueros, sobre todo en el norte, ya ocurrió, por ejemplo, con la empresa Savia, hace como 5 o 6 años, muertos incluidos. O sea, las protestas, la toma de carretera, que a veces en Lima ni se enteran, ha habido con muertos incluidos. Entonces, sí son enérgicos, amerita sí conversar con ellos. Pero claro, todo esto se exacerbó pues por la suspicacia que se generaba PPK con todos sus antecedentes, firmar el mismo día que se iba. Eso exacerbó los ánimos. Pero es que deberían ser temas tratados sin exacerbación alguna. Me refiero, estamos perdiendo el tiempo mediáticamente, como hablábamos, los televisores, Kenji, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Pero Paolo. Pero bueno sería que empezáramos a tocar estos temas con calma, porque lo que estamos poniendo sobre la mesa es la necesidad de un gobierno que en política de hidrocarburos sea firme con los dos lados, con los gremios y que en este caso con los pescadores o con los pobladores de Tía María o con quién, o sea, con los dos lados. O sea, quiero decir, es importante la conclusión de que el Estado tiene algo que hacer aquí. Y claro, y tiene que haber una cierta lógica, pues, o sea, por ejemplo, y los gremios empresariales también, por ejemplo, los gremios, ya Tía María, en este momento, en el año 2018, un poco de lógica política, estamos en un proceso electoral de regionales y gobiernos locales. Este es un argumento que vende ante el público y no lo podemos negar, o sea,
el candidato que va a estar en las regiones va a decir, pues tía María, no, porque eso vende. Entonces es el momento más inoportuno de pretender hacerlo, por más spot que poco en la televisión por cable. Pero ellos están tercos, ¿no? Claro, pero esa terquedad es irracionalidad, pues. O sea, es el peor momento. Pero tú que conoces el sector, porque mucha gente no entiende a qué obedece esto. Eso es bien interesante, porque ayer estábamos con el candidato al gobierno regional de Arequipa y decía exactamente lo mismo. No va, son desatinados. El gerente de la operación ha dicho que como en Cocachacra nació Abimael, aquí todos son terroristas. Entonces a mí se me pararon los pelos. Y luego cuando estaba en mi casa pensé, decía, ¿qué puede llevar a un gerente de una operación como esta a decir algo así, a empecinarse? Porque primero que no, o sea, por ejemplo, el presidente de Sauder, el señor González Rocha, cuando empezó todo esto hace años, ya pues esto tiene como 8 años, cuando empezó, o sea, era un prepotente, o sea, en las empresas, las decisiones son verticales, ¿no? Me obedece el gerente, me obedece tal fulano, yo no lo voto. En política no es así, pues. No. En política hay que consensuar, discutir. Y eso es lo que no entienden, pues. Eso es lo que no entiende el empresario, generalmente las instituciones extractivas. Cree que acá la decisión es toda en vertical y dice, no, venga, fuerza pública, bala, plomo. Eso no es así. Claro, ellos pues. creen que el argumento de no sé cuántos, de 1.000 y pico millones de dólares y 4.000 empleos, suficiente. No, pues así no era. Y es más, cuando la actitud inicial había sido, oye, ame aquí trabajos relacionados con el agua. No, eso es demasiado caro. Y después se han ido flexibilizando. Y cuando han dicho ya, la gente decía, no quiero. Eso es lo que ocurre. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en Arequipa, en el año 2001, cuando hubo el tema de la intento de privatización de las eléctricas. Yo he ido a Tacna, me invitaron a Tacna, que eran los primeros movimientos en Arequipa, y ellos me decían, he ido a la Universidad de Tacna a exponer, me decían, lo que queremos es que de la privatización nos llegue un 20% de esos ingresos a la región Tacna. ¿Qué decía el gobierno? Nada, cero, así no es. Cuando las cosas se subieron, los ánimos se caldearon, ofrecieron el 100%. Y la gente ya no quería. Eso es lo que pasa, la irracionalidad. Otro tema, César, para que nos cuentes, ya que eres nuestro consultor en temas de hidrocarburos, ¿qué es lo que va a pasar con el gas natural en Piura? Cuéntanos. Este es un lío que viene desde el año 2000. Mira, esto ha empezado el año 2009. En el año 2009 había una empresa que se llama Gastalsa que tenía la concesión de distribución de gas por tubos en el distrito de Pariñas. El distrito de Pariñas es importante porque la refinería Talara está en el distrito de Pariñas, que es el gran cliente para un vendedor gasífero. Le quitan la concesión con resoluciones supremas, le dan la caducidad de la concesión, se la habían dado en el año 1998, en 2009 le dicen, no has cumplido, chao, se acabó y emiten resoluciones supremas. El concesionario apela, se va al Poder Judicial. En el Poder Judicial inicia un proceso en el 2011, un proceso judicial. ¿Qué ha ocurrido? En el 2013, habiendo el proceso judicial por medio, se presenta una empresa colombiana que se llama Gasnor, el propietario es Promigas, que son los socios de Cálida, de los que están acá en Lima. Y le dicen, yo quiero la concesión no para el distrito de Pariñas, sino para la región Piura en su integridad. Y eso de que yo quiero está respaldado por ley porque hay una especie de otorgamiento de concesiones que se llama por solicitud de parte. Ya presenta tu propuesta. Digamos, el pedir no está mal. Lo que está mal es que la autoridad dijo ya, vamos a evaluarlo cuando tenía el litigio de por medio del 2011, 2 años antes estaba el litigio. Pero en ese caso, por ejemplo, el Estado no dice, ya yo te quité la concesión, sí, pero ya te dije chao y necesito que alguien haga este trabajo. Claro, pero lo que pasa es que como está judicializado y no hay sentencia, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque si sale la sentencia en el sentido que le da la razón al concesionario, ¿qué hago con el que ya le di? Ya, entonces ese es un primer tema. Claro. El Estado procedió a darle a esta colombiana Gasnor una concesión. No le ha dado, o sea, inició su proceso para dárselo, apareció otro, compitieron, igual se lo dieron, igual apareció digamos, otro. Claro, apareció una empresa que se llama Sechuro y Gas y dijo, bueno, pues perfecto, hubieron ahí incidentes en este proceso de concurrencia que se le llama cuando todos los interesados están pidiendo. Siguió las cosas hacia el año 2014 aproximadamente, se quedó solo Gasnor. Y empezó, entonces, la Dirección General de Hidrocarburos, que es la entidad del Ministerio de Minas, que dice que es correcto lo que pides, le denegó. En el año 2016 le dijo, no, lo que tú estás pidiendo no te lo puedo dar porque no tienes la cantidad de gas suficiente para atender a los clientes y yo sé que tú no eres productor, pero los que te van a vender no te han garantizado los volúmenes que necesites. Se lo negó en mayo del año 2016.
ellos van a una reconsideración, es decir, Dirección de Hidrocarburos, reflexiona, ya lo tengo, la Dirección de Hidrocarburos, no. Viene el cambio de gobierno, nuevamente PPK. Buah. Viene el cambio de gobierno y en septiembre van en apelación, es decir, ya no voy a la Dirección de Hidrocarburos, voy al digamos, inmediato superior su jefe, que es el viceministro. El Gasnorba. Gasnorba, y le dice, mira, esto acá me parece arbitrario, y el viceministro en la era PPK le dice, tienes razón, la Dirección de Hidrocarburos no es correcto, no tiene razón de lo que dijo. Entonces ahora, la Dirección de Hidrocarburos modifica el informe, yo pienso que sí tienes que darle. Entonces, pero había una base, un sustento, o sea, cada uno hace lo que le da la gana. Es que, o sea, estamos hablando de que no tenía gas para la gente. O sea, lo que pasa es que no tenía los contratos que garantizaban la cantidad suficiente. Okay. Y cuando tuvieron los contratos, lo que decía la Dirección de Hidrocarburos, mira, acá hay un procedimiento y tú lo has presentado extemporáneamente. Ya. Entonces esto significa que empezamos de nuevo. Es el procedimiento legal. Pero vino el viceministro no es así, no hay que aceptarlo. Ya, vamos, nuevamente la inversión es importante. Bueno, y han seguido, y de repente en el año 2017, mientras discutían y cavilaba el nuevo ministro de PPK si le doy o no le doy, porque estaba esto en discusión, y en Piura era un hecho público, en Lima ni se enteraban. Nunca se enteran en Claro, Lima. entonces, ¿qué ocurrió? Que salió la sentencia del caso del 2011, dándole la razón al concesionario que había perdido la concesión. A Gastalsa. A Gastalsa le dice, le restitúyase por mandato judicial la concesión. Entonces en ese momento el ministerio ya está atado de manos, no podía darle al otro. Estamos asistiendo a una novela Corín Tellado, pero del sector hidrocarburos. O sea, aparece la novia del 2009 diciendo mi matrimonio es válido. Claro, 2011 le digo es válido. Aparece cuando en el gobierno de PPK el novio ya se iba a casar con otra. Claro. Me muero muerta. Entonces cuando ponen el edicto aparece pues la novia, aparece en el día de la boda, ¿no? Y dice, acá está bien. Aquí no te casas ni muerto. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Se suspende, apelan, esto fue en la Corte, en el juego de atrás, apelan a Sullana, y en la Corte Superior de Sullana se va a ver el tema el día 28, el lunes. O sea, va a ser la colombiana Gastalsa. No, Gasnor no Perdón. es parte. Gasnor está pidiendo ser parte del proceso. ¿Qué? Dice, porque soy perjudicado. ¿Cuál perjudicado? Nuevamente estamos en el mismo tema. Tú no tenías ningún derecho adquirido si es que no te había dado yo la concesión. No te le he dado. Había una opinión al interior, porque yo no te he dado una resolución suprema que te dé un contrato. Entonces están pidiendo ser parte del proceso, van a sustentar el día 28 en Sullana. Pero, ya para cerrar, porque no nos queda nada, pero esto está muy interesante. ¿Qué se va a ver el día 28? A ver, ¿quién? La apelación, o sea, el Estado peruano ha apelado contra Gastal. Si tú no tienes razón, Corte Superior de Sullana, pronúnciate nuevamente dando la nulidad de lo que hizo Talar. Pero ahí se ha presentado Gasnor, oye, yo tengo un derecho adquirido, yo quiero ser parte del juicio. ¿Cuál derecho adquirido? Las dos novias, van a estar las dos oye, novias. pero ¿qué derecho adquirido si no te has casado? Me muero. Claro, tuviste novia, tenías el área de compromiso, no te casaste. Eso se va en audiencia pública el día 28 en Sullana, que acá ni se enteran. No. En toda la costa peruana hay concesiones de gas. En ningún lugar de la costa peruana, aparte de Piura, hay gas. Todo viene de otra zona. Piura, que es la única región que tiene gas, es la única región de toda la costa peruana donde no hay concesión, porque no se resuelve esto. Pero de la manera como se maneja, eso es un circo, ¿ah? Y el Contralor, porque aquí había una queja del Congreso, el Contralor le ha dicho, oiga, ha actuado bien los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas al haber aceptado este pedido cuando había la judicialización. El Contralor tiene esto masajeándolo desde septiembre del año pasado y todavía no ha dado pronunciamiento, porque lo que corresponde El Contralor ha ido ayer a hablar de televisores y refrigeradores. Sí, ahí hay mucha celeridad. Pues y ahora, esto es desde septiembre, estamos en mayo, y debió decir, oiga, yo pienso que sí es correcto que lo acepten, o pienso que no pudo aceptar siquiera el pedido porque estaba judicializado. Claro. Ese pronunciamiento lo estamos esperando el Contralor. Y estos son temas complicados porque la única región de todo el país teniendo gas en la zona que no la tiene ninguna otra región en la costa es Piura y no tiene concesión. ¿Y se ha visto perjudicada la gente con esto? Por supuesto, porque nadie tiene suministro de gas. Los únicos que tienen suministro de gas es una eléctrica que va directamente al productor, que se llama Enel Generación Piura, y la refinería de Talara. Después nadie tiene. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es un tema de las autoridades que tienen que decir. Pero lo que pasa es que efectivamente pues se pierde el tiempo con otro, o sea, el Contralor, fíjese, teniendo esto en las manos desde hace tiempo, está primero para la foto al lado del presidente, voy a investigar los televisores, y eso que el Congreso ya antes lo ha choteado, porque ya le ha dicho, tú aquí no entras, ¿no? Más frigobar, ¿no? Más fácil es... El frigobar y las computadoras por ahí son va más a quedar en nada en el camino, porque creo que es lo que corresponde.
No, es pero una vergüenza. estos temas de fondo sí son que perjudican a miles Y además de el personas. gobierno habla de fomentar la inversión privada, es decir, con esta mazamorra. ¿Qué Y inversión privada espero fomentar? pues que no salga un comunicado nuevamente en los gremios empresariales del sector hidrocarburos decir que se está vulnerando la estabilidad jurídica. Acá no ha habido todavía estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica es respetar la decisión del Poder Judicial, que después de esta audiencia el día 28 de mayo dirá pues si ratifica la sentencia. Si ratifica la sentencia, gastarse del concesionario del distrito de Pareñas y luego habría que pensar en Que toda la hacemos con región. todo el Piura. resto. Así es. Muy bien, César. Vamos a seguir conversando a ver qué pasa con este caso de este y otros temas. Muchas gracias, Gracias. por haber estado con nosotros. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al volver otro tema súper importante, los feminicidios. ¿Qué está pasando otra vez? Hace ya años que todo el mundo habla de ponerse la camiseta, de hacer cosas. Es un tema, entre comillas, de moda, pero realmente, ¿qué se ha hecho? Vamos a una pausa y volvemos con eso.